Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Damos gracias a Dios, hermanos, porque nos reunimos para estudiar la palabra de Dios. Y hoy vamos a escuchar la segunda parte de la doctrina del santuario en imágenes. Pero antes leemos la palabra de Dios. Hebreos capítulo 5, desde el versículo 11, que estos versículos sean un acicate. Esto es que como el aguijón que decía Jesús a Pablo, un aguijón en la carne, que esto sea, hermanos, un aguijón. El texto que leemos ahora. Hebreos 5:11 en adelante. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esto escribe, muchos autores suponen que es el apóstol Pablo, otros dicen que es Apolos, no sabemos quién es el escritor, pero el espíritu de profecía nos dice que es Pablo. Y lo dice con conocimiento. Ustedes tienen que ser maestros ya, después de tanto tiempo. Y mis hermanos, como había tantas cosas para decir, noten todavía el capítulo 8 al comienzo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo en los capítulos previos, 7, 6, 5, y así es como comienza el 8, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, del cual vamos a hablar en las diapositivas, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y aún el capítulo 9 muestra cómo había relación entre el viejo santuario, sus viejos ritos judaicos, con el nuevo santuario, el del cielo. Capítulo 9, versículo 8 en adelante. Dando el Espíritu Santo a entender con esto, con lo que había descrito en los versículos previos sobre el santuario judío, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Esto lo hacían aún en tiempo de Jacobo. Estamos hablando de la década del 60 después de Cristo. Jacobo, recordemos que era el jefe de la iglesia, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones o lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Todo eso había que cambiar. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y entonces, por ese tabernáculo, el santuario del cielo, se abre un nuevo camino, que es el que queremos mirar ahora, mis hermanos. Vamos entonces a ver en las imágenes la segunda parte de Jesús y los rituales judíos. Retomamos parte de las imágenes del tema que se dio la semana pasada. Recordemos, Juan Bautista es el que revela la llave de los ritos y símbolos cuando él venir a Jesús en dirección hacia él para recibir el bautismo. Y él pronunció esas palabras. El siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo:
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan capítulo 1. Para entender esto, entonces vamos a ver cómo oficiaban los judíos, los sacerdotes, el cordero, al quitarle la sangre, al matar al animal. Dice en Levítico 17, porque la vida de la criatura en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará a la persona. Pero el pacto de la nueva alianza, según Hebreos 10:11, revela: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, recordemos diariamente, mañana y tarde, y aún anualmente, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, no uno repetitivo, por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado o tarima o taburete de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, aquellos que son llamados. Jesús en consecuencia llega a ser el antitipo o modelo número 2, recordemos, está el tipo modelo número 1 y el antitipo modelo número 2 del ritual del santuario. Entonces todo el ritual era el modelo número 1, el ejemplo 1, ahora viene el ejemplo 2. Y uno que arroja luz sobre el otro. Ahí se entiende entonces todo el sistema. Y este a su vez arrojando luz a este que está acá. El santuario de la tierra hacia el santuario del cielo. Recordamos esto también, hermanos, era muy importante. Cuando el pecador tenía que oficiar el sacrificio, él lo hacía con su propia mano. Y entonces la sangre era derramada al matar al animal, una cosa violenta. A mucha gente le puede repugnar y aún no entender cómo es que esto lo practicaban los judíos, pero era la única forma de enseñar de una manera contundente que el pecado que el hombre comete merece muerte. Así, recordemos siempre, Dios se lo dijo a Adán y Eva, y si no de la manera apócrifa. No comas de la fruta, porque el día que comas de la fruta tendrás pulmonía. No dice el texto así. Eso es para que impacte, hermano. Era la muerte, morirás. Y por lo tanto, siempre tengamos ese concepto. El pecado es una cosa tan terrible que nos separa de Dios. No hay vuelta, merece la muerte. Y ahí es cuando el hombre entiende, ¿y qué hago yo con esto? No solamente estoy inclinado, me gusta hacerlo. Lógico, hermanos. Por eso el plan de salvación y en especial el rito que vamos a mirar ahora. Entonces, la sangre que se derramaba, allí el mismo pecador, pues infligía allí el puñalazo al pobre animal, caía sangre que se recogía en un tazón. Entonces, ahora entraba el sacerdote en escena. La sangre era untada en los cuernos de ambos altares, tanto del altar de sacrificio, hecho de bronce, que estaba en el atrio afuera, como el otro altar de oración que estaba dentro, de oro, el altar de incienso. La sangre derramada entonces, puesta en los cuernos de los altares, con ello purificaba al pecador, pero contaminaba al santuario. Entonces el pecado se transfería, ahora quedaban los cuernos. Y el pecador se retiraba limpio, simbólicamente, hasta que viniera el antitipo. Y ahí sí entonces era real todo el servicio. Pero Dios con ello enseñaba y les proveía salida por los pecados que ellos cometían. Un camino para la purificación que incluye a la vez contaminación. El pecador transfería su culpa al animal. El animal, en consecuencia, debía morir, se confesaba sobre el animal el pecado que el pecador cometía, y entonces el animal moría. El mismo pecador le daba muerte, y entonces la sangre que se derramaba, ahora la recogía el sacerdote y era administrada por él. El sacerdote, en consecuencia, la transfería ahora a los cuernos de ambos altares, o sea, al santuario. Ya el pecador se libraba de la culpa. En consecuencia, el pecador era purificado, pero el santuario contaminado. Es un detalle muy importante. Porque, hermanos, había que descontaminar el santuario. Y entonces entramos al otro servicio. Y ahí es donde, hasta el día de hoy, hay confusión con el mundo evangélico. Ya desde los días de San Justino,
en el diálogo con Trifón, en uno de sus libros, estamos hablando del año 150, él murió en el 165. Este individuo escribió, y cuando habla de los dos chivos, habla de Cristo. Este es el chivo de la expiación y este es el chivo emisario. Y él confunde. Y esa confusión vino por los siglos, hasta el día de hoy. Al punto que los evangélicos, cuando dicen, estos hablan de los dos chivos, uno de Jesús y el otro representa a Satanás, entonces Satanás está en el plan de salvación. Eso vamos a mirar ahora. Esa es la acusación que se nos da. ¿Sí? Por eso era tan importante entender, primero esta primera parte, que el santuario queda contaminado. Ahora viene la segunda parte, que es el servicio anual, llamado Día de Expiación. El texto de Levítico 16 dice, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. En consecuencia era un sábado ceremonial. No importa el día que cayera, era igual que un sábado. No había que hacer ninguna obra. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo. Notemos que a veces se expresa de esa manera. Tabernáculo va a ser el lugar santo y el santuario el lugar santísimo. También hará expiación por el altar, que ya está afuera en el atrio. Por los sacerdotes que participaban y por todo el pueblo de la congregación. Una limpieza completa que había que hacerla. ¿Qué ocurría entonces para ese evento? Y aquí viene la confusión, reitero, de este llamado padre de la iglesia, San Justino. Se traen dos machos cabríos. Y vamos a ver que no representan ambos a Jesús. Uno sí, el otro no. Clarito lo va a enseñar la palabra. Por eso damos gracias a Dios, hermanos, que esto quedó claro. Y es una interpretación única de los adventistas contra el mundo evangélico. El mundo evangélico heredó la teoría de Justino. Por eso tenemos que conocer y dominar y decir, wow, esto es terrible. Y cuando lo veamos cumplido en el milenio, más asombroso todavía. Bien, dos machos cabríos. El texto de Levítico 16. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará ante el Eterno a la entrada de la tienda de reunión, o tabernáculo, o lugar santo. Y Aarón echará suertes sobre los dos chivos, uno para el Señor, el otro para Azazel, que hasta el día de hoy en la literatura judía representa a Satanás. Aquí el texto le va a llamar Azazel, que significa partida, que se va. Tomará el macho cabrío que tocó en suerte al Eterno y lo ofrecerá en expiación. A ese hay que sacrificarlo, al otro no. Pero el macho cabrío que tocó en suerte para Azazel lo presentará vivo ante el Eterno para efectuar la reconciliación sobre él y enviarlo al desierto. Azazel. Y esa confusión, hermano, de creer que los dos chivos representan a Jesús, uno expiado y el otro vivo, es terrible la confusión. Y eso, un poco, hermanos, conecto con el comentario anterior que hice sobre Gálatas. Cuando uno no entiende bien la revelación, crea confusión. Les pasó a los judaizantes. No entendían bien el papel de Cristo. Ellos entendían bien la circuncisión. Esto hay que guardarlo. Y esto, bueno, es una doctrina nueva, pero hay que incluir esto. No es así. Acá es lo mismo, hermanos. Acá debemos entender bien, por la revelación, cuál es la función de uno y otro. Y luego se lo ve claramente en el Apocalipsis. Miremos. Aparecen entonces los dos machos cabríos. Uno, que finalmente va a ser el chivo expiatorio, que va a ser sacrificado. Él representa a Jesús, es elegido para Jehová y era sacrificado. El otro, al cual se llama emisario, que se lo envía, ese representa a Satanás, era elegido para Azazel y era expulsado. No, nunca sacrificado, nunca. Así que él no participa en ninguna expiación, en ningún plan de salvación. Vamos a ver en qué participa, con la ayuda de Apocalipsis. Y miremos entonces Levítico 16 ilustrado. Aparecen los dos animales en el número 1, a los cuales son escogidos. Uno es para el Señor, el otro es para el enemigo. El texto que dice,
Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová, la otra por Azazel. Luego entonces la siguiente parte, número 2, vemos el incensario, el arca de los 10 mandamientos y el sacerdote echando humo, recordamos. Número 2 entonces, después tomará un incensario lleno de brasa de fuego del altar del incienso, delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y los llevará detrás del velo, al lugar santísimo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Era un símbolo de Cristo, hermanos. Cuando se nos dice en Apocalipsis que suben las oraciones acompañadas ¿de qué era? Incienso. Apocalipsis capítulo 8. Y ese incienso representa a Jesús que perfuma nuestras oraciones que ascienden a Dios. No la oración en sí, es el perfume que hace agradable a la presencia, al sentido del olfato de Dios, si podemos ilustrarlo en forma humana. Otra vez, Apocalipsis capítulo 8. Ahora sí, entonces, el sacrificio. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Y esa sangre que recoge del macho cabrío, elegido por Jehová, recoge en un tazón, comienza el proceso que era igual que a lo largo del año se había hecho, que era untar los cuernos, pero que ahora tiene un significado inverso. Se untaba el cuerno con sangre, pero el significado ¿cuál era ahora? Limpiar. Antes era contaminar, ahora limpiar. Leemos el texto. Miramos en el número 3, ahí se recoge la sangre en el tazón, y ahora se va en el número 4 al altar, al altar de la oración, y a la vez abierto el velo allí hacia el arca de los 10 mandamientos. Como que la ley pide la sangre del culpable. Leemos. Y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio. De paso, hermanos, era simbólico. No es que había que manchar con sangre, era simbólico. Con los dedos haciendo, ya alcanzaba. Para que la gente entienda qué mensaje hay detrás de ello. Y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario. Y luego de ello, cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión, lugar santo, y el altar que está afuera en el atrio, hará traer el otro chivo, el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Fijémonos, hermanos, que mientras esparcía, según el número 4, esparcía la sangre sobre el propiciatorio, y luego sobre el tabernáculo de reunión, luego sobre el altar, iba limpiando, el pecado ahora caía sobre el sumo sacerdote. Estaba arrancando los pecados, porque todo eso se va a ver en Apocalipsis, en un ratito más. Arranca los pecados, los carga consigo, y ahora los pone sobre el otro chivo. Y así confiesa los pecados que fueron arrancados de allí del propiciatorio, de los cuernos del altar del incienso, de los cuernos del altar del sacrificio. Todo, hermano, lo va arrancando. Lo carga él y lo pone sobre el otro chivo. ¿Sí? Y leemos número 6, ¿qué pasa con el chivo vivo? Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. En eso consistía el gran día de la expiación. ¿Saben, hermanos? Los judíos lo practicaban. Pero ver a Jesús en esto, ¿qué es esto? Yo no veo a Jesús, no lo veo de ninguna manera. Eso ocurre en el mundo judío, lógicamente. Pero aquí, hermanos, que aún en el mundo evangélico también, evangélico y católico. Porque ver aquí esto,
y verlo con detalle en el Apocalipsis, especialmente el capítulo 19 y 20. Y decir, wow, esto ya estaba predicho allí, es tremendo. Y es lo que Dios quiso enseñarlo a lo largo de los siglos. Miremos. El macho cabrío expiatorio, el que va a ser sacrificado, él representa a Jesús. Era tomado por el sumo sacerdote. Él sacrifica el macho cabrío y lleva su sangre al lugar santísimo. Él carga con la sangre. Con ello purifica el santuario, pero él carga con el pecado, él se contamina. Al limpiar allí, ahora él carga el pecado. El sumo sacerdote, cargando la sangre del macho cabrío, entraba al lugar santísimo y la asperjaba sobre el arca para purificar el santuario, y salía llevando todos los pecados sobre sí. Así que la expiación de ese macho cabrío sacrificado servía para purificación. Pero sigue todavía. Ahora, ¿él cómo se saca los pecados? El sumo sacerdote. Sale del lugar santísimo cargando todos los pecados del año, arrancados del santuario. Se enfrenta ahora con el macho cabrío vivo. Pone sus manos sobre el chivo vivo emisario y transfiere los pecados sobre él. Los confiesa sobre su cabeza. No era sacrificado, sino expulsado al desierto. Con ello se representa a Satanás cargando los pecados de todos los redimidos. De esta manera se purifica el pueblo y se carga todo sobre Satanás. Él lo va a pagar. Se destruye el pecado. Con su muerte, Jesús cumple el propósito de los ritos y símbolos judíos, expiación del pecador. Pero con su resurrección, completa el plan, erradicar el mal. Esto es purificación del santuario, sumo sacerdote transfiriendo la culpa, la expulsión del chivo de Azazel y más. Así que era la muerte por un lado y la resurrección. La muerte para expiar, para purificar al pecador, pero la resurrección para darle el castigo y eliminar el mal absolutamente. Y lamentablemente, ¿cuántos seres humanos van a ser echados también? Porque el castigo es mayormente para Satanás. Así lo dice el texto de Mateo 25. A los pecadores Jesús les dice, id al fuego preparado para el diablo y sus ángeles, no para el hombre, es para él. La figura del día de la expiación es un tipo del juicio final, con el que Dios erradica el pecado y justifica a sus hijos. Satanás, y ahora entramos, hermanos, al estudio del milenio, ver cómo estas figuras del Antiguo Testamento ya irradiaban luz y el Apocalipsis lo presenta tan bonito, tan claro y contundente a la vez. Satanás, prefigurado por el macho cabrío vivo, es expulsado al desierto. ¿De qué modo, hermanos? Apocalipsis capítulo 20. ¿Nos acordamos del texto? A ver, alguien que lo quiera leer en voz alta, bien fuerte. Hay un ángel que baja del cielo. Ese ángel representa a Jesús, con una gran cadena en la mano. ¿Y si alguien lo tiene? Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y al siguiente versículo dice, y lo arrojó al abismo. Hasta ahí nomás. Y lo echó al desierto, al abismo, igual que al chivo vivo, emisario, al desierto. Miremos entonces acá la nota que tenemos acá en la descripción. Satanás está atado con cadenas de oscuridad sobre la tierra desolada por 1000 años. El texto ahí nos dice que será atado por 1000 años. Ahora Apocalipsis va a dar más detalle, como cuando ponemos la lupa y miramos con más detalle, microscopio, ver detalles ahí, que no van a aparecer en Levítico 16, pero en Levítico 16 está la esencia, lo grande, y ahora el detalle del mismo tema de Levítico 16. Efectivamente, el texto ahora lo leemos completo.
Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró. Así pues, los ritos judíos y el santuario enseñan que ese sistema se cumplió en Jesús el Mesías. Así Dios salva al pecador, pero a la vez también aniquila para siempre el pecado. Recordemos, hermanos, aquí en el plan de nuestro Dios hay varios asuntos. Además de la salvación del creyente, del hombre, que se convierte en creyente, Dios los quiere salvar a todos. Pero además de eso, hermanos, al eliminar el mal, se vindica el honor del trono de Dios, del carácter de Dios. Se reivindica su ley, que no había otra forma de propiciar la salvación sino enviando un sacrificio para que la ley quede establecida. Cuento esto, hermanos, porque en alguna iglesia, de nuestras iglesias hermanas, un predicador confundió a su congregación y hasta desafió allí, diciendo que, o desafiando, prueben con la Biblia si después de la segunda venida de Jesús está vigente la ley. Y los hermanos pues buscaban los textos, hasta que alguien respondió. La ley está vigente en cuanto a la hora de participar en el juicio de los 1000 años. Se juzga con una ley. Si este es pecador, asesino, violador, mentiroso, ¿cómo sabemos que es tal cosa? Por una ley que dice que no hurtes, no mientas, etc. Bueno, y la persona, el predicador, pues hermano, yo no sé qué trae, alguna gente traen cosas o agendas, no sé. Acá lo que importa es ver cómo la palabra de Dios reafirma que con el sacrificio de Jesús hay un plan tan grande y su ley, su trono es establecido, confirmado. El texto que leemos: teniendo pues un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El día de la expiación celestial es el juicio final que opera en 3 etapas: juicio investigador, juicio de comprobación y juicio ejecutivo. O sea, son 3 momentos, es un mismo juicio. No es que termina un juicio y empieza el otro, no, es un solo juicio, pero en 3 momentos. Miremos. La primera etapa o el primer momento, lo que llamamos juicio investigador. El pueblo de Dios, comenzando por los justos muertos, está siendo juzgado desde 1844, de acuerdo a la profecía de los 2310 años de Daniel 8:14. Otro tema, hermanos, que está siendo discutido aún en el seno de la iglesia adventista. Aún eruditos, hermanos, en algunas iglesias se predica, no hay base para 1844. Daniel capítulo 8:14 tiene otra comprensión. Y entre ellos, hasta un predicador, doy el nombre, Desmond Ford, que es recibido en algún lugar allí para que él predique. Y hay quienes dicen, si tú no lo dejas predicar, entonces tú tienes tu mente cerrada. Déjalo que él lo ve de otra manera. Quiero escuchar la otra manera. Y uno diría, pero tiene su lógica. ¿Por qué solamente un punto de vista? ¿Por qué no escuchar el punto de vista opuesto? Pero hermanos, si hacemos esto, ok, vamos a dejar el punto de vista opuesto. Qué importante es que estemos preparados cuando venga gente que desafían puntos tan importantes como estos. Daniel 8:14, el juicio investigador. Y que de los hermanos humildes, del laicado, aparezcan voces potentes como Esteban, hermanos. Por eso yo animo que estudiemos, que salgan nuevos Esteban y callen esta gente, que son los eruditos. Ya di el nombre. Y a veces cuando uno los mira que son el fulano de tal y erudito y están los hermanos, incluso gente instruida, escuchando. Y como nosotros no tenemos tanto estudio, no, hermanos, leemos la palabra
es autoridad para él y para mí. El texto dice esto, vamos a escucharlo. Pero hermanos, ¿eso significa qué cosa? Estudiar. Meternos a leer, a investigar. De modo que, como Esteban, se hace poderoso. ¿O acaso Esteban era algún fariseo, un doctor como Nicodemo? No, hermanos. Fue elegido del vulgo, del común de la gente, pero lleno de sabiduría y lleno de Espíritu Santo. Y su palabra fue tremenda. Así, hermanos, hoy. Pero necesitamos esas dos características. Sabiduría. Pero, hermanos, si andamos gastando el tiempo, dejemos ahí. Y Espíritu Santo. Ambas cosas. Para hacer callar a esta gente. Y Dios ennoblece a sus hijos, especialmente laicos, de abajo, que puedan reafirmar esta tremenda doctrina. Un librito sencillo que, hermanos, sugiero que lo tengamos y podamos leerlo, es 1844, Hecho Simple, de Goldstein. Es un autor ahí que bien simple, bien sencillo, está en PDF también, en la computadora, lo bajamos, lo leemos, que aparezcan los Esteban, que defiendan la palabra de Dios. Muy bien. Doctrina firme, Daniel 8:14 y todo el capítulo 8, aún el 9, que reafirma un juicio en que Dios empieza en algún momento del tiempo. Y la profecía pues da los números, especialmente las 90, Daniel 9, las 70 semanas, desde el año 457 en adelante, llegamos al año 27, año 34, finalmente 1844. Punto de partida para el gran día del juicio. El texto bíblico, 1 de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si empieza por nosotros, por la casa de Dios, primeramente por los muertos. Y eventualmente comienza el juicio bien celoso, donde se escruta en vida de cada cual y no sabremos en qué momento pasó nuestro nombre por ahí. Jesús intercede solo por su pueblo. A veces hacemos oraciones por el mundo entero, hermanos. Recordemos que Jesús dijo, yo no ruego por el mundo, yo ruego por ellos, que tú los cuides. Dios tiene que lidiar con el mundo y con nosotros para arrojarle luz al mundo. Para que estas verdades mucha gente escuche y conozca. Abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo. Y ese abogado eventualmente llega a ser también juez. Es ambas cosas, abogado y juez. Actualmente es nuestro sacerdote y abogado, pero eventualmente será nuestro juez. Así yo recuerdo una historia de años atrás de un joven que formaba parte de una banda delictiva. Y él, como venía de un trasfondo muy problemático, su padre alcohólico, su mamá prostituta, detenidos, y el joven pues tuvo mala crianza. Y ya siendo adolescente, él comienza a liderar una banda de malhechores. Y tienen acierto por aquí y por allá, él era el cerebro del grupo, hasta que la policía intervino y logró capturarlo. Y entonces cuando van a juicio, va él, y siendo adolescente, ¿cuál sería la pena que se le daría? Y entonces uno de los abogados de oficio toma el caso y se enternece con el joven. Y le dice, mira, yo voy a hacer todo lo posible para ayudarte. Y vamos a trabajar para que tú vayas a un reformatorio. Si no, se te daría una pena mayor. Pero tienes que asumir el compromiso de hacer todas las reglas del reformatorio para que seas un joven bien. Y así fue. El joven agradecido, el jovencito, y este muchacho pues pasó su tiempo hasta que se fue componiendo, supo aprovechar la oportunidad. Y le decía el abogado, y mantente en contacto conmigo. Yo quiero saber cómo tú progresas. Y así fue. Y el abogado estaba feliz. Pasaron los años en que ya dejaron de tener contacto. El joven salió liberado, exonerado, y había decidido llevar una vida sana. Pero es aquí que visitando a su antiguo vecindario, su familia, etc.,
aparecieron aquellos viejos amigos de él, que lo reconocieron. ¡Wow! Tú acá, que él estaba ya transformado, un joven bien. Pero uno de ellos, pues, que le propone: oh, mira, estamos planeando con algunos amigos hacer un atraco, y tú eras el cerebro, yo te recuerdo, y te pido que vengas y nos orientes. No, yo ya me abrí de ese mundo, no quiero saber nada. Pero ayúdanos, tú nos orientas aquí y allá. No. Pero finalmente lo convencieron. Entonces él dio algunas pautas y sí, salió bien el atraco. Para la siguiente vez, ahora tú tienes que ayudarnos, tú lo sabes hacer esto, y así fue inducido. Pero él decía: esta va a ser la última, yo no hago, quiero empezar de nuevo. Y en esa supuesta última, él era un atraco grande, pero salió mal. Hirió gravemente a uno de los policías. Cuando es tomado, allí él sintió que el mundo se le venía abajo. Él era el cerebro. Y llevado a juicio, pues allí se enfrentan el joven con toda la justicia. Pero he aquí que el juez le prestó atención. Miró y el joven lo reconoció. Era el antiguo abogado de oficio que había creído en él. Y lo miraba y comenzó a iluminársele los ojos. Y el juez pues lo miraba, forma seria. Y entonces, luego de escuchar todas las acusaciones y alegatos, estaba condenado. No había salida. Finalmente el joven pide si se le da la chance de hablar a solas con el juez. El juez: oye, está bien, desalojen todos, quiero hablar a solas con él. Y entonces el joven se acerca. Y ahí llorando: señor juez, usted me recuerda, usted me conoce, usted me recuerda. Sí, yo te recuerdo. Señor juez, yo estoy tan arrepentido, pido una oportunidad, usted me ayudó en su momento, ayúdeme ahora, por favor, usted me entiende, usted me conoce, en fin. Y la voz le dijo: mira, hijo, yo fui tu abogado, ahora soy tu juez. Fue lo único que le dijo. Vete a tu asiento. E hizo llamar a todos y se pronunció la sentencia. Mis queridos hermanos, recordemos esto: hoy Jesús es nuestro abogado. Aprovechemos el tiempo de gracia que tenemos. Cuando Él llegue a ser nuestro juez, se acabó. No, pero Él es mi abogado. Yo soy tu juez ahora. El texto que estamos leyendo acá, hermanos, lo repasamos otra vez. Abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo. Pero el texto de Hechos 10:40, que miramos ahí, o leemos arriba el comentario, actualmente es nuestro sacerdote y abogado, pero eventualmente será nuestro juez. Así lo dice Hechos 10, Pedro a Cornelio. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, Jesús, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y hermanos, si Él va a ser el juez, nuestro caso está ganado si hoy es nuestro abogado. Si hoy le servimos y nos humillamos y le obedecemos. Pero si mantenemos distancia con Él y hacemos de las nuestras, cuando llegue el tiempo, hermanos, ¿qué nos va a recomendar? Él es el juez, no va a ser excepción. ¿Se entiende? En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Carta de Juan. ¿Cuál será la sentencia final de... Qué cosa extraña, hermanos, que a la vez es abogado y juez, pero acá será juez ya. En Apocalipsis 22:11, misteriosas palabras, tan profundas a la vez. El que es injusto, haga injusticia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Es decir, siga su camino, porque hermanos, en este juicio, como no sabemos cuándo se pronuncia el caso de cada cual, y muy especialmente cuando ya cesó el juicio para dar momento a la venganza, es decir, al exterminio, lo que es el fin del mundo, de acuerdo a Apocalipsis. Y eso nadie lo va a saber, sino esta sentencia que se pronuncia en el cielo. El que es sucio, revuélquese, siga así. Y el que es santo, santifíquese. Si ha aguantado, siga aguantando.
Retenga lo que tiene hasta el final. Y hermanos, si reparamos en el versículo, si una persona se ha caracterizado por ser floja, permítanme hablarles al corazón a ustedes. Esa es mi misión también. Si nos hemos caracterizado por ser flojos, pastor, no me llame así, yo no puedo venir a las reuniones de las 40 días de oración, no puedo. ¿Ok? Está bien, yo entiendo, tú trabajas. Bueno, les tengo que decir la verdad. Trabajo sí, pero sé que en algún momento yo puedo venir, pero prefiero mirar la novelita, bueno, lo que fuera. O sea, hermanos, primero, sí que hay justificadas y sobradas razones para no estar. Está bien, hermanos, nadie cuestiona. Habla el corazón de aquellos que pueden, pero son flojos. La sentencia va a decir, el que es flojo, sígale flojo, ya, se acabó, ya está, sígale. Por eso, hermanos, tenemos que dar vuelta a esto, por nosotros mismos. Si el texto, que pido otra vez que lo pongamos en pantalla, está claro allí. El que es injusto, siga. El que es flojo, siga. El que es decidioso, siga. Si no lee la Biblia, prosiga no leyendo. Sigue, ya se acabó. Es severo, hermanos. Este es un llamado que Dios nos hace al corazón de todos, para que hagamos un vuelco, un clic, que se haga un cambio. Porque hay un dicho popular que aparece ahí en los cartelones del freeway, en las calles. Es necio pensar que haciendo lo mismo haremos cambios. Yo quiero un cambio. Ok, haciendo lo mismo no hay cambio. Es necio pensar que haciendo lo mismo se producen cambios. Y los cambios, hermanos, en la vida espiritual especialmente, para que haya fervor, que haya fuego, fuerza, entusiasmo, pasión por la lectura bíblica, pasión por Cristo, exige cambios. Y eso es de cada cual. Algunos que están avanzados, bien avanzados, otros menos, y algunos que están casi como la sentencia que está acá. ¿Haremos cambios, hermanos? Pregunto, ¿haremos cambios? Que Dios nos bendiga. Esto es, los justos vivos serán aprobados, pero los pecadores. Y entonces ya vimos una primera etapa, un primer momento. Dijimos el juicio investigador. Y ahora viene el segundo momento, que es el juicio de comprobar los libros de aquellos que se perdieron. Sean borrados del libro de los vivientes y no sean contados con los justos, menciona el Salmo 69, versículo 28. Ahora viene entonces la segunda etapa, juicio de comprobación, o segundo momento. Recuerden que es solo un juicio que va de cabo a rabo, no se termina. Usamos el nombre juicio de comprobación para ilustrarlo nada más. Es un solo juicio. Después de la segunda venida, el juicio de comprobación se llevará a cabo en el cielo por espacio de 1000 años. Los registros celestiales revelan la justicia de Dios. Los textos probatorios. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Yo, hermanos, como les dije, estremecido por el caso que conté de cierto compañero o compañera adventista que ahora, teniendo poder, va a llevar el caso legal para que entonces el juez del mundo dé la sentencia contra esta persona si en el lapso de una semana no quita los videos en YouTube de lo que ha corregido del seminario que dio, seminario cuestionable. Entonces ir a alguien del mundo, a un juez del mundo, que zanje. Y lógicamente va a zanjar, hay poder, hay dinero, en fin, todo demás. Y esta es una pobre persona. Con una computadora, el video, y trabajó a solas con citas de Elena White. Pero el texto, hermano, acá está diciendo que vamos a juzgar al mundo, no que el mundo nos tenga que juzgar. Nunca cometamos ese error, hermanos. Si tenemos diferencias entre nosotros, pastor, discúlpeme, yo al hermano fulanito, no, yo lo llevo a corte, porque lo que me hizo merece corte.
y el juicio que le voy a hacer, usted no se imagina. No, hermanos, eso arreglémoslo entre nosotros. ¿Por qué ventilar nuestros problemas ante un juez mundano? Si lo podemos estudiar entre nosotros, con las autoridades entre nosotros. Para que el mundano vea que somos un pueblo que tememos, tenemos un Dios al cual amamos, al cual respetamos. Y si tenemos que sujetarnos, nos corregimos. Estamos acá en la tierra para ayudarnos y corregirnos. Pero el texto ahí te está diciendo que vamos a juzgar al juez aquel también, al juez mundano. 1 Corintios 6, 2 y 3. Otra vez. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? A los ángeles malos, a los demonios. Y luego entonces de completada esa etapa de 1000 años de juicio, viene el tercer momento, el juicio ejecutivo, donde ahí sí se dan ya los premios y castigos ya eternamente. Al tiempo del descenso de la santa ciudad, después de los 1000 años, se ejecutará el castigo de los malos. ¿Qué sucede con ellos? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20. Toda esta doctrina, hermanos, está basada en Apocalipsis, con más detalles de lo que miramos del macho cabrío vivo, que fue lanzado al desierto, y ahí nomás quedó. Pero ahora se dan detalles en Apocalipsis. ¿Qué pasa con ese chivo vivo en el desierto? Apocalipsis 20 cuenta también que los pecadores resucitan. Capítulo 20, versículos 7 al 9. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Estos son momentos, hermanos, sublimes para imaginar que mientras Satanás había sido echado al abismo y todos los cadáveres de la tierra estaban aquí en el abismo, desde Caín en adelante, todos los pecadores. En tanto que en el cielo, llevados por Jesús en la segunda venida, estaban todos los santos, los que se salvaron. Por 1000 años, juzgando los libros de toda esta gente que se perdió y aún de los demonios, para aprobar el castigo que Dios les tenga que dar a todos ellos. Y la razón, hermanos, es muy simple. Si como humanos que somos, mientras estamos en el cielo durante el milenio y no están algunos de nuestros amados allí, imagínate que no llegue a estar tu amado cónyuge, tu amado hijo o hija, un ser querido, o extrañado, tú veas que estando en el cielo disfrutando con el hermano Toledo y él vio allí a puro abrazo, y el pastor Contreras, ¿dónde está? No está, y no está, tiene que haber un error. Ok, en el milenio, hermanos, ahí se ven las situaciones, cada cual es estudiado. Y ahí se ve la historia, y se ve la historia de Contreras también. ¡Wow! No, ¡qué increíble! No, yo no sabía esto, no sabía. Y el correspondiente castigo. 1000 años, hermanos, para que los santos, al mirar los libros, entendamos la mente de Dios. ¿Por qué Dios tiene que actuar como lo hace? Se nos dan vuelta muchas cosas gracias a esos libros escritos durante 1000 años o juzgados durante 1000 años. Pasados los cuales Jesús baja y al resucitar a los pecadores se les da un tiempo y el Señor pone su ciudad allí, según Zacarías, en el monte de los olivos, se aplasta y ahí se asienta la ciudad. Y los pecadores pues resucitan, vuelven a la vida como a una pesadilla, porque es todo destrucción, fruto de la segunda venida 1000 años atrás. Cuando ellos fueron al sepulcro, murieron, pero con las cosas puestas, edificios. Pero cuando resucitan, ven todo destrucción y hay que reconstruir. Y otra vez poner el agua y todas las necesidades del ser humano. Y lleva un tiempo.
en el cual Satanás allí es donde machaca nuevamente. Que los responsables de toda esta destrucción, ¿quiénes son? Esa gente que están en la ciudad y que no salen. Los que están allí, según Zacarías, asentados en el lugar. Ellos son los culpables. Lo que hoy diríamos los extraterrestres que hicieron daño al planeta. A esa gente hay que destruirlos. Es como Satanás vuelve a la carga otra vez con todos los pecadores contra la ciudad. Y ahí se cumple el texto que estamos leyendo. ¿Lo repasamos otra vez? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero resucitan para ser castigados. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró, los consumió. No hay un fuego eterno. Así el texto mismo está diciendo que, como también en Malaquías, como rastrojo el fuego los devora, sufriendo cada cual el tiempo de castigo según los libros. Y unos sufrirán semanas, meses o años, no sabemos el tiempo. El último en quemarse y de ser destruido es Satanás. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde también la bestia y el falso profeta allí fueron lanzados. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esa expresión de origen griego es: serán atormentados en forma firme, permanente. No hay vuelta, no hay salida, no hay solución. Una expresión enfática que se usa y se escribe de esta manera. Y entonces el texto de Malaquías: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz, que es Satanás, ni rama, que son sus secuaces, ángeles y hombres. Sí, hermanos, Jesús viene como juez. ¿Nos prepararemos? ¿Qué haremos, hermanos? ¿Cómo nos sentimos al estudiar los símbolos judaicos por un lado y su cumplimiento de acuerdo a Apocalipsis? ¿Nos da alegría, hermanos, que nuestro Dios lleva el control de las cosas? ¿Lo gozamos? Dios no perdió el control. Sigue confiando en tu Dios y especialmente busca a tu abogado. Que Él te ayude, me ayude con los problemas personales que cada cual carga. Que nos limpie del pecado y seamos sanos, limpios, santos. Y empezar una experiencia de transformación, hermano. Que dé vuelta esta historia acá de Alhambra, aún la ciudad, aún el mundo, hermanos. Y más con un vehículo tan precioso que Dios nos ha prestado, como es el satélite. ¿Vamos a orar? Vengamos, hermanos, pasemos aquí adelante. Tengamos una oración de reconsagración. Pidámosle a Dios que nos haga criaturas nuevas, sanas, limpias y poderosas a la vez para dar testimonio de nuestro Salvador. Pasemos adelante, vamos a orar todos, y lo hacemos de rodillas también. Y si están los hermanos en la distancia, también les invitamos a que nos acompañen en la oración. Bien, hermanos, pasamos aquí más adelante. Y en la oración solemne, oremos cada cual por sí mismo. Y para que Dios le dé, voy a dar unos segunditos así de silencio, ore a su Dios. Y luego una oración general para todos. ¿Sí? Querido Padre que estás en el cielo, gracias te damos por la luz que has revelado en la santa palabra de Dios. Gracias, Señor, por el amor que tienes a tus hijos, aún a la raza humana, al revelar en la Biblia, a través primeramente de los símbolos, de los ritos, de las figuras,
de aquellos servicios de la antigüedad que los judíos practicaban día a día, año tras año, y en muchos casos sin discernir el profundo significado. Gracias porque nuestro Maestro llegó a la tierra trayendo luz de lo alto para cumplir todo lo que estaba especificado en los símbolos. Porque nuestro Jesús lo dio todo para ser actualmente nuestro abogado e intercesor. Gracias por el carácter amoroso que Él reveló, tal como lo retrata los evangelios. Pero pedimos, querido Padre, que tomes nuestros corazones que están cargados de culpa, de pecado, de negligencia, de descuidos. Oh Dios, una vez más, tennos paciencia y perdona nuestros errores. Deseamos aprovecharnos del gran servicio que nos ofrece gratuitamente nuestro abogado supremo, Cristo Jesús, que diariamente intercede por sus hijos, esperando que haya un revivamiento y que haya cambios, que seamos nuevas criaturas, obedientes a la palabra, porque somos conscientes que en algún momento de la historia este sublime abogado se convertirá en un juez severo, firme, por el cual juzgará a todo el planeta. Oh querido Padre, pedimos perdón por nuestros pecados. No queremos continuar más en la indolencia, en nuestras desidias, en nuestros descuidos. Aviva nuestra mente para que seamos más fervientes en el estudio de la palabra de Dios, más fervientes en la oración personal, en nuestro culto, en nuestra búsqueda de nuestro Dios, fervientes en la obediencia, para que reflejemos que Jesús mora en el corazón. Oh querido Padre, bendícenos a todos los hermanos que estamos aquí orando. Mira nuestros corazones y danos tu gracia, tu sanidad. No nos imputes nuestros pecados de los cuales somos culpables. Pedimos que nos extiendas tu mano y nos ayudes a ser la nueva criatura que tú quieres. Oh Señor, danos el nuevo corazón, así lo prometes. En Ezequiel capítulo 36, donde derramas agua para limpiar nuestras iniquidades, quieres convertir nuestro corazón de piedra en corazón de carne y darnos tu espíritu para que andemos en tus mandamientos. Gracias por la sublime enseñanza de los símbolos, por la claridad que aparece revelado luego en Apocalipsis. Gracias por las verdades que has dado a tu pueblo. Pero Señor, pedimos bendición por nuestra vida personal. Límpianos en forma particular. Esto pedimos para nosotros y para los hermanos que están en la distancia también. Que los bendigas más que ricamente. Y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.